Buenos días, bienvenidos al primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular, SIAC, Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha. Quiero dar inicio al módulo de prevención cardiovascular en la mujer. Comenzamos. Tengo las siguientes panelistas. Nuestra primera conferencista es la doctora Sol Calero. La doctora Sol Calero estudió medicina en la Universidad Central del Ecuador, hizo posgrado de medicina interna en la Universidad Internacional del Ecuador, realizó cardiología clínica en el Instituto Dante Passanese de Cardiología y hizo subespecialidad en coronariopatías en el mismo instituto. Es médico tratante del Hospital Metropolitano de Quito y del Hospital Carlos Andrade Marín. El tema que va a hablar la doctora Sol Calero son factores de riesgo cardiovascular en las mujeres. ¿Por qué no es el mismo manejo que en los hombres? Les pido a los panelistas regirse al tiempo, a nuestro auditorio, hacer preguntas. Gracias. Bienvenida, doctora Sol. Buenos días, gracias doctora Padilla, muchas gracias a la sociedad por la invitación. Para mí es un gusto compartir esta mesa con tan distinguidas colegas. El tema que me ha tocado a mí en realidad es muy interesante y bastante amplio. Voy a dar algunos detalles, de otros temas van a conversar mis colegas. Entonces, factores de riesgo cardiovascular en la mujer. ¿Somos diferentes? La respuesta de entrada es bastante simple, somos diferentes. Las mujeres somos diferentes en muchos aspectos en relación a la salud cardiovascular. En primer lugar, bueno, voy a resumir esta respuesta en 4 puntos diferentes. El primero es la característica que desde el punto de vista biológico somos diferentes. Las arterias coronarias son más pequeñas en las mujeres, la masa miocárdica es más pequeña en relación obviamente al índice de masa corporal, el consumo de oxígeno es aproximadamente entre 10 a 15% más bajo en relación a los hombres, la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca aumenta más rápido, de hecho cuando se hace una prueba de esfuerzo se puede notar que la frecuencia cardíaca en las mujeres aumenta más rápido conforme el ejercicio, y aproximadamente hasta los 50 años, que es el tiempo en el que los estrógenos juegan un papel de protección cardiovascular, existe una mayor distensibilidad de las arterias. Es por eso que posteriormente en las mujeres es mucho más frecuente la hipertensión arterial sistólica aislada por el hecho de que se pierde mucha distensibilidad en las arterias. Desde el punto de vista fisiopatológico, entrando ya en la enfermedad cardiovascular, también somos diferentes. En el hombre, la afectación de la enfermedad arteriosclerótica es más localizada y afecta a las arterias epicárdicas. En las mujeres, las placas ateroscleróticas son de afectación más difusa. El mecanismo inclusive por el cual se puede producir un síndrome coronario agudo es la erosión de las placas en la mujer, mientras que en el hombre es la ruptura de la placa. La respuesta vasodilatadora es un poco alterada y está reducida en las mujeres. El volumen del ateroma generalmente es más pequeño y existe una mayor actividad parasimpática. Como segundo punto muy importante es que el hecho de que experimentamos la acumulación de colesterol o grasa en diferentes áreas en comparación con el hombre. Ustedes pueden ver lo que mencionaba hace un momento. Sí, la afectación en el caso de los hombres es las arterias epicárdicas, la formación del ateroma y por ende es mucho más evidente la enfermedad en el caso de una cinecoronariografía donde van a ser evidentes las lesiones. Mientras que en la mujer la afectación o el patrón de afectación, a más de ser difuso, es en una ubicación microvascular. Es por eso que muchas veces tenemos los casos de pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio y que al momento de la coronariografía las arterias son normales. Sí, probablemente las arterias son normales porque no hay una afectación epicárdica, sin embargo, eso no quiere decir que no haya una enfermedad aterosclerótica microvascular como tal, que tenga inclusive peor pronóstico en las mujeres que en los hombres. En tercer lugar, los hombres y las mujeres tenemos síntomas diferentes. Sabemos muy bien que cuando empezó el estudio de la enfermedad isquémica se consideraba
propia o exclusiva del hombre por el hecho de que el hombre presentaba el dolor torácico, era más frecuente en los hombres y se veía muchas más características en los hombres. Y de hecho en esa temporada a la mujer se la catalogó como las enfermedades del bikini, es decir, solo las enfermedades del sistema reproductivo. Pero posteriormente y conforme ha pasado el tiempo, se observa que si bien es cierto las mujeres pueden tener dolor torácico, no es el síntoma exclusivo o muchas veces el más característico. Hay síntomas que pueden estar acompañados o ser predominantes en el caso de un síndrome coronario agudo o una angina estable, como el malestar general, el cansancio es muy típico, náusea, la disnea, fatiga e inclusive palpitaciones. De ahí el hecho de que muchas veces todos estos síntomas eran más bien comparados como un síndrome de ansiedad o una somatización de problemas, de algún grado de problemas en ese momento psicológicos. Y en cuarto lugar, que es el tema central en realidad de esta exposición, son los hombres y las mujeres tienen diferentes factores de riesgo. Aquí caemos en dos subcategorías. En primer lugar, los factores de riesgo cardiovascular que compartimos los hombres con las mujeres. Y aquí me voy a referir a los más comunes y que detalles pequeños que en realidad son muy importantes. Por ejemplo, la hipertensión arterial sabemos que es un factor de riesgo, de los factores de riesgo más comunes. Muchas veces lo que no sabemos es que aumenta en 3 veces el riesgo de un infarto y de una enfermedad cerebral vascular en las mujeres, que es mucho más frecuente en mujeres en uso de anticonceptivos orales y que aproximadamente hay un riesgo atribuible de 36%. La diabetes mellitus, que es otro de los factores comunes y bastante comunes entre hombres y mujeres y bastante prevalente, que se ha observado que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular en 7 veces, tiene un riesgo relativo de 44% en la enfermedad arterial coronaria y 27% en la enfermedad cerebral vascular. Y de hecho las mujeres que tienen diabetes mellitus tienen mucho mayor riesgo de complicaciones por la enfermedad. En tercer lugar tenemos el tabaco, a lo que en realidad no me voy a referir mucho, ya que la doctora Ortiz va a dar muchos más detalles sobre el tema. Sin embargo, es importante saber que aumenta el riesgo de infarto y enfermedad cardiovascular en aproximadamente un 25%. La combinación de tabaco y anticonceptivos orales en realidad es extremadamente peligrosa, ya que puede aumentar el riesgo hasta en 10 veces. Y la forma pasiva del tabaquismo, que en realidad muchas veces no es tomada muy en consideración, también es considerada como un factor de riesgo cardiovascular en las mujeres. Por otro lado, tenemos la obesidad, que va muy de la mano con la inactividad, que la doctora Castro nos va a mencionar detalles sobre este tema. Afecta aproximadamente a 33% de las mujeres. Tiene una característica de ser muy prevalente en las mujeres de raza negra. Y como les decía, las mujeres tenemos más predisposición a ser más inactivas en relación con los hombres. Y llegamos a los factores de riesgo cardiovascular propios de la mujer, que son los que más llaman la atención, que son los que han estado emergiendo en las últimas décadas y que nos hace de cierta forma más vulnerables a una enfermedad cardíaca más grave. Esta diapositiva me pareció súper interesante porque nos muestra cómo la mujer está en un constante riesgo cardiovascular dependiendo de la época en la vida en la que se encuentra, presenta ciertas características que pueden estar relacionadas con la enfermedad cardiovascular o que la puede predisponer en mediano y largo plazo a tener una enfermedad cardíaca más precoz. Entonces, desde que somos niñas en edades tempranas, tenemos factores como el hecho de presentar una menarquia temprana o el síndrome premenstrual que se ha visto que tiene algún grado de relación con la enfermedad cardíaca. En la edad reproductiva, enfermedades que están relacionadas con el embarazo, como los estados hipertensivos, la obesidad gestacional, la lactancia, que es importante. Posteriormente, factores hormonales como los anticonceptivos orales, el síndrome de ovario poliquístico, que es más común actualmente, y la menopausia temprana.
Luego tenemos enfermedades o el riesgo relacionado con algunas enfermedades que exponen mucho más el riesgo, como las enfermedades autoinmunes y el cáncer de mama. Y posteriormente, en la última década de la vida, probablemente enfermedades relacionadas o más a la edad, y que la edad de cierta forma empeora o complica más el pronóstico de las mujeres en la enfermedad cardiovascular. Al hablar de trastornos hipertensivos del embarazo, más o menos su prevalencia es de 3 a 5%, aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca y mortalidad en 2 veces aproximadamente, y tenemos dentro de esto obviamente la hipertensión crónica, que ya son pacientes que vienen hipertensas, y el desarrollo de preeclampsia, eclampsia o su forma más grave como el síndrome de HELP. En realidad no está muy clara la teoría a través de la cual esto está relacionado con una enfermedad cardíaca. Sin embargo, una de las teorías habla de que durante la preeclampsia, especialmente, existe un depósito anormal de grasa, colesterol en la arteria espiral del útero, lo que hace o provoca a mediano plazo una disfunción endotelial que persiste y que puede acelerar la aterosclerosis en otros territorios y llevar obviamente a una enfermedad isquémica como tal. Adicionalmente tenemos la diabetes gestacional, que es bastante sorprendente el hecho de que puede aumentar en 7 veces el riesgo de desarrollar una diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, en las mujeres que no llegan a desarrollar una diabetes tipo 2, persiste o sigue siendo un factor independiente para eventos cardiovasculares. Aumenta un 43% el riesgo de enfermedad cardiovascular, y generalmente se puede ver estos efectos hasta 8 a 15 años postparto. Se ha visto que las mujeres con una diabetes gestacional tienen un flujo de reserva coronario reducido y que pueden desarrollar una aterosclerosis temprana. Es por eso que, dependiendo o considerando estas enfermedades cardiovasculares, me pareció súper interesante el concepto de que en la mujer debería haber cuidados en el 4º trimestre del embarazo. ¿Y por qué 4º trimestre? Porque en realidad, después de que se ha dado el parto, la mujer se preocupa mucho de la salud del bebé, del bienestar del bebé, y muchas veces deja de lado el seguimiento que debería darse a las enfermedades que probablemente presentó durante el embarazo. Entonces, debería haber un seguimiento de alteraciones vasculometabólicas. El hecho de perder peso es súper importante, inclusive si se piensa en un segundo embarazo, debería volverse al peso de la mujer para pensar en una segunda gestación. La lactancia generalmente recomendada en los primeros 6 meses posteriores al parto, y que no solo es por el bienestar del bebé o la salud del bebé, sino porque se puede conseguir un equilibrio vasculometabólico con la lactancia en la mujer. Es por eso que en realidad el equipo médico, me he permitido mencionar a los más importantes, como el ginecólogo, el endocrinólogo, el médico ocupacional y el médico familiar, y no está aquí el cardiólogo, no porque sea menos importante, sino que en este tipo de pacientes probablemente los cardiólogos son a los médicos a quien no llegan a este tipo de pacientes, sino ya cuando tienen una complicación. Entonces es importante el equipo médico que debería concientizar sobre este tipo de enfermedades. El síndrome de ovario poliquístico, que aproximadamente tiene una afectación de 4 a un 8%. Es impresionante saber que aproximadamente entre el 50 al 70% de las mujeres que presentan esta enfermedad desarrollan una resistencia a la insulina. Y obviamente la hiperglicemia produce los efectos deleterios que ya conocemos en el sistema o en el endotelio. Aproximadamente aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular en 1.3 veces. Y otros factores que mencionábamos previamente, como la menarquia temprana, los abortos espontáneos e inclusive los nacimientos pretérmino, que muchas veces nosotros no preguntamos como un factor de riesgo en la mujer, que se ha visto que tiene mucho mayor riesgo antes de las 32 semanas, todos estos confluyendo en el hecho de que pueden producir una disfunción endotelial importante y acelerar la aterosclerosis.
Entre los últimos tenemos la menopausia. Se calcula que aproximadamente un 10% de mujeres experimentan una menopausia natural temprana, es decir, antes de los 45 años. Sabemos que los estrógenos tienen una función protectora muy importante, causando vasodilatación, disminuyendo las resistencias vasculares periféricas. Es por eso que al haber una menopausia y se considera que hay una activación crónica del sistema renina-angiotensina aldosterona, lo que lleva a una disfunción endotelial. Adicionalmente, aumenta la sensibilidad a la sal y existe un mayor depósito de obesidad visceral que está relacionado con una disfunción endotelial y la resistencia a la insulina. Por último, y no menos importante, enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y el lupus que juntamente desarrollan una inflamación crónica, lo que lleva a una disfunción endotelial, aceleración de la aterosclerosis y enfermedad arterial coronaria prematura. Y adicionalmente, el tratamiento también es importante porque el uso crónico de los corticoides puede llevar a una dislipidemia y a una alteración de la glucosa que también estarían colaborando en el hecho de una disfunción endotelial que aceleraría la aterosclerosis. Factores relacionados al cáncer de mama como la cardiotoxicidad y la radioterapia. Sabemos que al hablar de un cáncer de mama, los fármacos más usados son las antraciclinas y los anti-HERs, como el trastuzumab, que se han relacionado con una disminución importante de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y la radioterapia con un aumento en la morbimortalidad de las mujeres. Y por último, factores que son sociales y de comportamiento no solo de las personas o de las mujeres involucradas en ese momento en el evento agudo, sino también de los proveedores de salud, médicos y la sociedad en general, como el hecho de una menos autoconciencia. Sabemos que existen factores de riesgo, tal vez muchos de los cuales nos estamos enterando en este momento y que deberíamos tener en consideración. Retraso en acudir a los sistemas de emergencia cuando hay un evento agudo. Se calcula que aproximadamente hay entre 30 a 40 minutos de retraso, lo que puede influir en el tratamiento agudo de las enfermedades. Mayor tasa de complicaciones. La mujer presenta eventos a una edad más tardía, lo que lleva a una mayor tasa de complicaciones. Menos tratamiento invasivo al hablar de una cateterismo cardíaco, una revascularización temprana conforme las guías clínicas lo preconizan. Una menos prevención secundaria optimizada. Cuando la mujer es dada de alta de servicios de cardiología, un porcentaje más bajo de mujeres tienen las estatinas optimizadas o usan aspirina, y una menor referencia a los servicios de rehabilitación cardíaca. Se habla que hay más o menos una disminución de un 30% de mujeres en relación a los hombres. Entonces, como ustedes pueden ver, son muchos los factores de riesgo, algunos de ellos bastante manejables, prevenibles, y de los cuales deberíamos estar muy conscientes las mujeres principalmente y el personal de salud que toma cuenta de las mujeres en diferentes etapas de la vida. Gracias. Gracias, doctora Calero. Tengo el gusto de presentarle a la doctora Adriana Puente. Ella es de la Ciudad de México. Nos va a hablar sobre estrógenos y enfermedad cardiovascular, cuáles son sus consecuencias. Voy a leer el currículum de la doctora Adriana Puente. La doctora es cardióloga clínica y cardióloga nuclear, egresada del Instituto Ignacio Chávez de México, posgrado en cardiología nuclear, Hospital Universitario Valle de Hebrón, Barcelona, España. Doctora Puente, podemos comenzar con su conferencia. Listo, muchas gracias, muy buenos días. Quisiera saber si ahí está mi pantalla correctamente. Sí, doctora, sí está, sí la podemos ver. Ok, muy bien. Pues antes que nada quiero agradecer al comité organizador de este gran congreso y a todos mis compañeros por esta amable invitación. Y el día de hoy, relacionado al tema de enfermedad cardiovascular en la mujer, pues vengo a hablarles de un tema sumamente importante que es los estrógenos y su relación que tiene con la enfermedad cardiovascular en la mujer y cuáles son sus consecuencias. Sabemos entonces que hay un ligue muy importante, una asociación muy importante entre los niveles de estrógenos y el desarrollo de enfermedad cardiovascular en la mujer.
Y esto condiciona que la enfermedad cardiovascular en la mujer sea la principal causa de muerte, principalmente en la peri y posmenopáusica. Por tanto, podemos decir que la enfermedad cardiovascular en la mujer se presenta 10 años después que el hombre. Pero sin embargo, cuando se presenta la enfermedad cardiovascular, esta es mucho más severa y causa una mayor mortalidad, y podemos decir entonces que el 26% de las mujeres morirán posterior a un primer infarto en comparación a los hombres, que es el 19%, de tal forma que la mortalidad cuando la mujer tiene un infarto al miocardio es mayor. Y algo muy importante es que las mujeres hispanas desarrollan enfermedad cardiovascular 10 años antes que las mujeres blancas. Y vean ustedes en la gráfica entonces cómo existe una relación lineal en cuanto a la disminución de los niveles de estrógenos en sangre en la mujer a través de la vida y en la edad periposmenopáusica y la aparición de enfermedad cardiovascular. Esta va a aparecer en relación a la disminución de los niveles de estrógeno hasta 2 años antes que se presente la menopausia en sí, y una vez presentada la menopausia y durante la posmenopáusica, el riesgo de posmenopausia, el riesgo de enfermedad cardiovascular se incrementa de manera significativa. Entonces, bueno, para entender un poco y de manera muy superficial y rápida, vamos a mencionar qué son los estrógenos o cómo es que los estrógenos influyen en la enfermedad cardiovascular en la mujer. Primero mencionar que tenemos varios tipos de estrógenos. El mayor nivel de concentración está dado por el principal estrógeno, que es el llamado o conocido 17-beta-estradiol, el E2, en menores cantidades. Y bueno, este E2 está a sus niveles incrementados en la premenopausia, en la edad reproductiva de la mujer. Tenemos otros 3 grupos de estrógenos, como son la estrona, el estriol, E1 y E3, que se encuentran en menor cantidad en la mujer, y el tipo E4, estretol, que se produce solamente en el embarazo. La producción principal, como sabemos, es en ovario a nivel de gónadas, y se le confiere cierto factor endocrino, se producen ahí en el ovario y tienen acción periférica. Es la fuente principal durante la premenopausia. Pero hay otras producciones extragonadales que son a nivel de diferentes órganos, como son el adipocito, el músculo liso vascular, el endotelio, el cerebro y el hueso. Esta producción es menor, pero es la principal producción que existe durante la posmenopausia en la mujer, y se producen muchas veces también existe otra producción alterna a partir de la vía enzimática de las aromatasas que convierte a los andrógenos en estrógenos, de tal manera que esta producción extragonadal es la principal fuente de estrógenos en la mujer posmenopáusica, mas sin embargo no es suficiente para mantener estos requerimientos y los trastornos y evitar todos estos trastornos de la enfermedad cardiovascular. Los estrógenos también es importante saber que se unen a diferentes receptores a nivel celular, y de ahí sus mecanismos de acción, ¿verdad? En primer lugar, podemos mencionar una acción genómica, que es cuando los estrógenos se unen a sus receptores a nivel del núcleo de la célula y regulan la expresión de varios genes, principalmente los factores de regulación de crecimiento, y tienen cierto efecto proangiogénico. También tienen una acción no genómica, que es cuando se unen a la membrana plasmática de las células, y aquí principalmente induce la expresión de genes, incluidos la formación principalmente de óxido nítrico, que va ligado con el efecto protector del endotelio y la vasodilatación. También tenemos otra acción a nivel mitocondrial que va relacionado con la disminución de la producción de radicales libres de oxígeno y factor antienvejecimiento de la célula. Y también, como ya les mencioné, bueno, tenemos la biosíntesis local a partir de la conversión de testosterona vía el ciclo de las aromatasas. De tal forma que es importante mencionar en esta diapositiva que los estrógenos van a tener 4 mecanismos de acción o 4 mecanismos de unión a sus receptores a nivel celular, que son los responsables de los efectos cardioprotectores a nivel del miocito principalmente y las células periféricas. Entonces tenemos que al unirse a los receptores, los estrógenos en la mujer tienen cierto factor cardioprotección. Y vean, estos factores cardioprotectores o sus efectos están relacionados con acciones a nivel en la vasculatura, protegen o son proangiogénicos, son vasodilatadores por los mecanismos que ya mencioné, tienen cierto efecto sobre la reducción de la presión arterial,
A nivel de la mitocondria, pues influyen en su acción anti-apoptosis, anti-envejecimiento, incrementan la oxidación a nivel de ácidos grasos, disminuyen por ende el tamaño del infarto, la producción de radicales libres, protegen contra el daño miocárdico y el daño por reperfusión, cuando sucede una oclusión coronaria, un infarto al miocardio. A nivel de estrés oxidativo, bueno, pues ayudan a la sobrevida celular, a la disminución de radicales libres, a evitar el envejecimiento celular y su acción muy importante antioxidante. A nivel de la fibrosis o su acción sobre los factores de crecimiento celular, pues inhiben la migración y proliferación de fibroblastos, inhiben o disminuyen el depósito de colágeno y por ende tienen cierta acción cardioprotectora, disminuyendo el remodelado del ventrículo izquierdo, de tal manera que todas estas son las acciones cardioprotectoras de los estrógenos que se incluyen en esta gráfica y que protegen a la mujer premenopáusica de alguna manera contra la enfermedad cardiovascular por todos estos efectos. De tal forma que vean ustedes qué interesante esta gráfica donde se menciona la evolución a partir de las diversas etapas de la vida, la evolución que tiene los niveles de estrógenos en la mujer y los andrógenos o la testosterona en los hombres. Vean ustedes cómo en la línea azul continua, que son los niveles de testosterona en los hombres, pues mantienen desde la pubertad, la juventud, la edad reproductiva, cierto nivel y causan una disminución pero lenta a nivel después de la edad adulta tardía, donde las hormonas disminuyen en los hombres, pero muy diferente es en las mujeres, donde en la etapa reproductiva pues existe una meseta alta muy importante, pero esta meseta se cae súbitamente cuando viene la posmenopausia en las mujeres, y esto es un caos, un desastre total, porque entonces la mujer se vuelve más vulnerable a la enfermedad cardiovascular, como le menciono en esta gráfica, donde se muestran las diversas etapas durante la evolución de la vida de una mujer, donde a partir de la edad de la posmenopausia, perimenopausia, la mujer se vuelve más vulnerable a partir de la disminución de los niveles de estrógenos, incrementan los andrógenos, incrementa la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular, ya sean generales o propios de la mujer, y esto condiciona un mayor riesgo cardiovascular y el desarrollo de la enfermedad cardiovascular en la mujer, aunado a un mayor envejecimiento celular. De tal forma que si hablamos de los factores de riesgo prevalentes o característicos en los que influye de manera muy importante los niveles de estrógenos en la mujer, pues podemos mencionar principalmente o en primer lugar la obesidad y el síndrome metabólico. Vean ustedes cómo en relación a la obesidad, la menopausia es un factor de riesgo muy importante que condiciona la obesidad central en estas mujeres, y la obesidad central pues se sabe que es un factor de riesgo muy importante propio para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y vean ustedes en la gráfica de la derecha cómo se expresa en este artículo. Estudiaron un grupo de mujeres muy importante donde tenían un peso normal, las primeras metabólicamente sanas, el segundo grupo aquellas que eran obesas pero sin síndrome metabólico, y el tercer grupo aquellas que eran obesas y además completaban los requisitos o los parámetros de síndrome metabólico. Y vean ustedes cómo aquellas mujeres que permanecían en su peso tenían una menor prevalencia o incidencia de enfermedad cardiovascular durante el seguimiento, que fue a 12 años, en comparación a aquellas que eran obesas, que tenían 1.6 mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, y mucho mayor era el riesgo de aquellos grupos de pacientes que eran obesas, pero que además tenían los factores de riesgo cardiometabólico para síndrome metabólico, las cuales alcanzaban hasta 2 veces más el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular en este grupo. Y algo similar sucedió cuando se estudiaron estas pacientes que eran, por ejemplo, metabólicamente obesas, pero que evolucionaron a síndrome metabólico, es decir, permanecían dismetabólicas por mayor tiempo, tenían hasta 2 veces más riesgo de desarrollar evento cardiovascular. Y algo similar sucedió en aquellas pacientes que se catalogaron desde el inicio con síndrome metabólico, las cuales tuvieron y permanecieron ahí y no lograron reducir las cifras de diversos parámetros, y tuvieron hasta 3 veces más
el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, de tal manera que la obesidad, el síndrome metabólico son factores muy importantes aunados a la disminución de estrógenos en la mujer posmenopáusica que condicionan enfermedad cardiovascular. Sabemos, y como ya lo mencionaron anteriormente, la hipertensión arterial es un factor de riesgo condicionado de cierta manera por la influencia de los estrógenos en la mujer. El 17 beta estradiol, pues la ausencia o la disminución de los niveles nos va a condicionar un aumento en condiciones basales, pues no sabemos que nos condiciona un aumento en la expresión de los niveles o de la expresión de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 y de los receptores AT2. Esto su ausencia pues trae un desbalance en el sistema renina-angiotensina-aldosterona y nos incrementa entonces los efectos de la misma y la actividad simpática en la mujer. Por lo tanto, se incrementa el riesgo de que la mujer sea hipertensa durante las etapas posmenopáusicas y la balanza que existe a favor en la protección de los estrógenos en relación a que cuando la mujer tiene unos niveles de estrógenos conservados, pues entonces podemos decir que el sistema renina-angiotensina se inclina hacia un efecto protector, hacia la producción alterna de angiotensina 1,7 unida al receptor AT2 y los receptores más, sí, que nos van a proteger de alguna manera el sistema cardiovascular. Pero ¿qué sucede después de la posmenopausia? Pues este efecto cardioprotector se pierde y entonces la mujer, bueno, se inclina a tener un mayor efecto del sistema renina-angiotensina y una mayor actividad simpática, la cual puede propiciar o hacerla más propensa a tener una enfermedad cardiovascular. Así también sabemos que la dislipidemia está condicionada, puede tener cierta influencia por el nivel de los estrógenos en la mujer. Y vean ustedes, en esta gráfica podemos ver cómo durante la posmenopausia se encuentran incrementados los niveles de las lipoproteínas proaterogénicas en la mujer de manera muy significativa si la comparamos con los niveles que se encuentran en promedio en las mujeres premenopáusicas. Y esto va a condicionar a cualquier edad peri o posmenopausia, va a condicionar la disminución de estrógenos, un mayor incremento de la dislipidemia aterogénica en la mujer, que la va a hacer más susceptible al desarrollo de enfermedad cardiovascular durante esta etapa de la vida. Existen mediciones y estudios muy importantes e interesantes donde se miden los niveles de estradiol, testosterona, y en este estudio derivado del estudio MESA, muy importante, se estableció el radio testosterona-estrógeno para predecir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y como ven en la gráfica, pues cuando la mujer mantiene sus niveles estables de estradiol, como pudiera ser en la premenopausia, se asocia de manera muy baja al desarrollo de enfermedad cardiovascular, más sin embargo, cuando los estrógenos disminuyen e incrementan la relación testosterona-estrógeno o los niveles de testosterona son mayores, esto se asocia de manera muy significativa a una mayor prevalencia e incidencia de enfermedad cardiovascular en la mujer. Si hablamos de enfermedad cardiovascular de manera general, de enfermedad arterial coronaria de manera específica y de insuficiencia cardíaca. El mejor predictor en este estudio que se estableció para relacionado al desarrollo de enfermedad cardiovascular fue el radio testosterona estrógeno. Si vean ustedes como en la derecha, este radio se relacionó de manera significativa con el desarrollo de enfermedad cardiovascular, de enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca, y su relación fue lineal, sobre todo para el desarrollo de enfermedad coronaria en la mujer en la posmenopausia. De tal forma, tiene 2 minutos. De tal manera que, bueno, pues es un factor muy importante, los estrógenos y testosterona para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Como ya dijimos, bueno, pues la enfermedad cardiovascular es muy prevalente de manera microvascular en la mujer, hasta un 65% de los casos, y el tener enfermedad microvascular en la mujer no es despreciable, ya que se confiere un mayor riesgo cardiovascular para el desarrollo de enfermedad en la mujer y una mayor mortalidad, como lo vemos en esta gráfica. O algunas complicaciones, pues es la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada en pacientes hipertensas que, como sabemos, va a condicionar ante una disminución de estrógenos un mayor remodelado, un mayor
grado de hipertrofia y disfunción diastólica en la mujer posmenopáusica. También quiero decir que la presencia de arritmias es muy prevalente en relación a la disminución de estrógenos en la etapa posmenopáusica, y si entonces, ya para concluir, se pierden todos estos factores protectores que hemos visto con anterioridad, pues entonces se incrementan los factores de riesgo cardiovascular en la mujer y el acondicionamiento de enfermedades cardiovasculares per sí. De todos modos, entonces, podemos concluir que los estrógenos tienen cierto factor o un factor muy importante cardioprotector. Existe un dimorfismo sexual en los receptores que modula la acción de los estrógenos en la mujer. Un perfil androgénico en la mujer puede identificar un mayor riesgo cardiovascular de enfermedad cardiovascular. La incidencia y severidad de la enfermedad cardiovascular es mayor en la posmenopausia. La terapia de reemplazo de estrógenos definitivamente no va a estar indicada en la mujer posmenopáusica, aunque es un tema muy controvertido, pero no se ha visto mayor beneficio. Y es necesario un control estricto de los factores de riesgo cardiovascular y la implementación de las estrategias terapéuticas para reducir el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes posmenopáusicas. Muchas gracias, un gusto participar con ustedes. Muchas gracias, doctora. Vamos a presentar a la doctora Jenny Ortiz. El tema tabaquismo en la mujer es un factor de riesgo real. La doctora Jenny Ortiz hizo medicina en la Universidad Central del Ecuador, es especialista en cardiología por el Hospital Carlos Andrade Marín, hace su pasantía en rehabilitación cardíaca en la Fundación Chayo, Bogotá, Colombia, cardióloga del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, encargada del área de rehabilitación cardíaca, Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. Bienvenida, doctora Ortiz. Adelante. Buenos días, Tania. Le agradeciendo a la sociedad la invitación para esta conferencia. Buenos días a la audiencia. La incorporación al mundo laboral y los movimientos de emancipación e igualdad de los años 50 y 60 propiciaron su introducción a fumar tabaco. La industria tabacalera hizo que el tabaquismo se asociara al trabajo fuera del hogar, la independencia económica, la liberación femenina y un mayor acceso femenino a la universidad. Entonces nos vendieron la idea de que las mujeres son menos susceptibles a los efectos del tabaco por estudios realizados en los años 80, en los que comparaban los efectos del tabaco en ambos géneros. Estudios sesgados que posteriormente fueron reemplazados por estudios más serios, en los que ya se comprobó que el riesgo relativo de mortalidad por tabaco era directamente proporcional al número de tabacos y a los años de tabaquismo, y eran iguales a los hombres y mujeres. También la industria tabacalera nos vendió el tema de que los cigarrillos light para mujeres bajos en nicotina y alquitrán no hacían daño. No nos avisaron, no nos informaron que el monóxido de carbono que producen estos cigarrillos en mayor cantidad tiene un efecto cardiovascular importante en enfermedad aterosclerótica. Así, después de los años 60 hubo un descenso en ambos géneros del tabaquismo, pero el descenso no fue tan marcado en las mujeres. Por ello, definir así esta tendencia, al igual que la mayor cantidad de adolescentes que ingresan al hábito tabaco, y entre ellos la mayoría son mujeres, en el futuro esperamos que la incidencia de tabaquismo sea mayor en mujeres que en hombres. Es así como la industria tabacalera hoy en día, su principal objetivo, su principal objetivo comercial actualmente son los adolescentes, las mujeres en países de moderados y bajos recursos. Por esto,
las políticas públicas para controlar el hábito tabaco deben ser género dirigidas. Acá les he traído un modelo de evolución de tabaquismo que hizo López en 1994, que es muy interesante. Nos muestra a través del tiempo cómo es la evolución del consumo de tabaco y las muertes por tabaco. En esta primera curva observamos la tasa de tabaquismo en hombres, acá la tasa de tabaquismo en mujeres. Observamos aquí la mortalidad por tabaquismo en hombres y la mortalidad por tabaquismo en mujeres. Observamos una primera fase en la que aumenta el consumo de tabaco en ambos géneros, pero es un aumento leve, más marcado en hombres y no hay evidencia de enfermedad. Hablamos de una fase 2 en la que hay un aumento de tabaquismo en ambos géneros muy marcado en hombres, lento y progresivo en mujeres, y ya empieza a haber mortalidad en hombres por cáncer de pulmón. En esta fase, las políticas públicas para control de tabaco son escasas y hay aceptación social al tabaco. Hay una fase 3 en la que hay un descenso marcado en el consumo de hombres, una cúspide de tabaquismo en mujeres y ya hay un ascenso muy marcado de mortalidad en hombres y empieza a haber mortalidad en mujeres. Aquí ya hay políticas públicas más claras para el control de tabaco y empieza a haber un rechazo social al tabaquismo. En una fase 4 hay un descenso del consumo en ambos géneros, hombres y mujeres, más marcado en hombres, y llegan al mismo nivel hombres y mujeres de consumo, y hay un ápice de muerte en hombres y en mujeres. ¿Qué podemos deducir de estas curvas que están vigentes? Que los hombres empezaron a fumar antes que las mujeres y la introducción a los hombres al hábito tabáquico fue mucho más acelerado que las mujeres, que hay yo llamo un periodo de latencia entre el consumo de tabaco y enfermedad y muerte en los hombres, que es más o menos de 20 a 25 años, y en las mujeres es de 25 a 30 años, es más largo. Y podemos observar cómo en el futuro esperamos que haya más mujeres que fumen tabaco que hombres. Podemos acá tener algunos datos interesantes. En el mundo hay 1.300 millones de fumadores, de los cuales 250 millones son mujeres. En los países industrializados, la tasa de tabaquismo es 35% en hombres, 22% en mujeres. En los países no industrializados, la tasa de tabaquismo es 58% en hombres, 9% en mujeres. Cada año el tabaco mata 7 millones de personas. Eso quiere decir que cada día fallecen 19,000 personas, 150,000 fallecen en América Latina y el Caribe por consumo de tabaco, 500,000 mujeres al año fallecen por consumo de tabaco. El tabaquismo y el humo ajeno, es importante este dato, contribuyen el 17% de muertes mundiales por enfermedad cardiovascular. La mayoría de defunciones están registradas en países de medianos y bajos ingresos. El riesgo cardiovascular aumenta con el número de tabacos y años de consumo, pero no es una relación lineal. Fumar un cigarrillo al día conlleva la mitad de riesgo de cardiopatía coronaria y de accidente cerebrovascular que fumar 20 cigarrillos al día. Y entonces nosotros pensamos en tabaco y siempre decimos, se nos ocurre que la mortalidad principal es el cáncer de pulmón, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y no es así. La principal causa de mortalidad en las mujeres de lejos, con el 41%, es la enfermedad cardiovascular, seguida por 21% el cáncer de pulmón, 18% la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otras causas. Pero, ¿qué daño ocasiona el tabaquismo en el sistema cardiovascular? Muy concretamente, el tabaco tiene más de 7,000 sustancias clasificadas en sustancias sólicas, cuyos principales componentes son la nicotina y el alquitrán. Sustancias gaseosas como el monóxido de carbono es su principal componente. La nicotina produce una estimulación a nivel del sistema nervioso central, estimulando el hipotálamo, la hipófisis, la liberación de ACTH, que a nivel de médula suprarrenal produce liberación de catecolaminas, que como todos sabemos, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco,
aumenta la tensión arterial, la contractilidad miocárdica, pero este efecto mantenido en el tiempo llega a producir dilatación de cavidades y falla cardíaca. También produce un aumento de trombina, fibrinógenos, tiene un efecto procoagulante, una acción directa sobre las plaquetas y por estos mecanismos hay estudios que dicen este efecto procoagulante quizás es el principal factor para producir enfermedad cardiovascular aterosclerótica. El alquitrán produce un estado inflamatorio de alteración del endotelio, de hipercoagulabilidad y produce un perfil lipídico proaterosclerótico con aumento de colesterol total, aumento de LDL, aumento de VLDL, de triglicéridos y disminución de HDL. El monóxido de carbono que se produce al fumar disminuye el transporte de oxígeno, ya que es más afín a la hemoglobina que el oxígeno. Lo desplaza y produce daño en el sistema enzimático de respiración, aumentando la viscosidad de la sangre, lesiona las paredes de los vasos, favorece la formación de la placa y la disfunción endotelial. Como vemos, participa en todos los mecanismos fisiopatológicos de la aterosclerosis. Y su manifestación no solamente es la enfermedad cardiovascular, la cardiopatía isquémica, sino también el accidente cerebrovascular, la enfermedad arterial periférica y el aneurisma de aorta. Sin embargo, tenemos una esperanza en el sentido de que cuando la persona deja de fumar, el riesgo de muerte baja a la mitad al año, rápidamente baja y al año es la mitad y se normaliza en 10 a 15 años. El riesgo de un reinfarto baja a la mitad al año y se normaliza o se compara a los no fumadores a los 5 años. Les he traído la incidencia de tabaquismo en mujeres con cardiopatía isquémica, teniendo como fuente pacientes de la rehabilitación cardíaca en el periodo del 2012 al 2019 del Hospital de la Seguridad Social El Carlos Andrade Marín y pacientes privados con un total de 2.252 pacientes cardiópatas. De estos, el 24% eran mujeres, de todos los cardiópatas, 24% eran mujeres. De la población general, el 24% de todos los cardiópatas fumaban. Si ya clasificamos por género, la tasa de tabaquismo en las mujeres en esta muestra es 11% y 29% en los varones. Acá he traído los factores de riesgo cardiovascular en pacientes isquémicos, clasificados en azul como un valor promedio, en anaranjado los hombres y en gris las mujeres. Y observamos que en los pacientes isquémicos, el principal factor de riesgo en las mujeres es la hipertensión arterial con un 66%. Si sumamos sobrepeso u obesidad, tenemos que hay un 53% con sobrepeso u obesidad. De un 52%, como tercer factor, está la dislipidemia y el sedentarismo. Le sigue el estrés, le sigue la diabetes y tenemos aquí un 24% de tabaquismo en mujeres isquémicas, en comparación con un 34% de varones. Si clasificamos por género en isquémicos y no isquémicos para ver la tasa de tabaquismo, observamos que los varones tienen un 5%, los no isquémicos tienen un 5% de tabaquismo, sube al 34% en los isquémicos. Las mujeres no isquémicas tienen 4% y sube al 24% el tabaquismo. Queríamos ver un poquito cuál sería el pronóstico de las mujeres fumadoras por FEBI en relación a los varones en pacientes isquémicos. Entonces, clasificamos la FEBI en 50 o más, un grupo de FEBI con 35 menos, y las mujeres están en anaranjado y observamos que en los pacientes con FEBI severamente deprimida se mantiene el porcentaje de incidencia de FEBI reducida severamente en relación a los hombres. ¿Qué podemos concluir? Que la incidencia de tabaquismo en la mujer a nivel mundial está en el 12.5%, en los países en vías de desarrollo está en 9%, en Ecuador aproximadamente es el 11%, más alta que lo correspondiente, pero si ya clasificamos a las mujeres isquémicas, la incidencia es 24%.
Los cigarrillos light bajos en nicotina y alquitrán para mujeres producen más enfermedad cardiovascular aterosclerótica. La asociación de anticonceptivos y tabaco incrementa el riesgo de infarto 20 veces cuando su edad es mayor de 35 años. La principal causa de muerte en mujeres fumadoras es la enfermedad cardiovascular, en el 41%. El riesgo relativo de mortalidad por enfermedad relacionada al tabaco en mujeres al menos es igual en hombres, del 4.2%, y está en relación directa al número de tabacos y a los años de tabaquismo. El tabaquismo pasará en la sociedad occidental en poco tiempo a ser una enfermedad predominantemente femenina. Las políticas públicas deben tener enfoque de género, dirigidas a disminuir el consumo en adolescentes, principalmente mujeres. Muchas gracias. Gracias, doctora Ortiz. Nuestra siguiente exponente, la doctora Almudena Castro. La doctora Almudena Castro, licenciada en Medicina y Cirugía en España, doctorado en Medicina, estudios en la Universidad Complutense de Madrid y Universidad Autónoma de Madrid, jefe de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Universitario La Paz, coordinadora del Grupo de Trabajo de Diabetes y Obesidad de la Sociedad Española de Cardiología. El tema que nos va a presentar es un problema más acentuado, el sedentarismo, un problema más acentuado en el sexo femenino. Adelante, doctora Almudena. Muchas gracias, Tania, y muchas gracias también a la organización por invitarme a participar. Aquí, bueno, en Madrid ya sabéis que es por la tarde, así que buenos días para vosotros, buenas tardes para los madrileños y los europeos que estemos viendo este interesante congreso. La verdad que estoy alucinando con los números de inscritos y con todas las presentaciones que hay y la oferta científica, ¿no? Me ha encantado la mesa en la que estoy, compartimos muchísimos mensajes. Me encanta ver que hay personas que se dedican a la rehabilitación cardíaca. Sol, que aunque no es cardióloga, tiene también parte de cardióloga hablando de las complicaciones cardiovasculares en el embarazo, cardiometabólicas, y el tema fundamental de la mujer que nos diferencia de los hombres sobre los estrógenos, que yo creo que, bueno, vamos a completar esta mesa tan interesante hablando del sedentarismo, que probablemente haya mensajes muy comunes porque al final hay una mezcla de factores socioculturales y biológicos en todo esto, ¿no? Bueno, yo quería un poco como repaso, esto va para hombres y para mujeres, ¿no? Como se ha visto y como ya todos sabemos que la intensidad del ejercicio, la dosis del ejercicio, si se puede hablar de dosis para entendernos, está totalmente relacionada con la mortalidad. A menos dosis de ejercicio, a más sedentarismo, mayor mortalidad por cualquier causa, cáncer, cardiovascular, etcétera. Y como además, como también pues hablamos antes del tabaco, no es fumar o no fumar, sino también cuánto fumas, ¿no? Y cuánto de ejercicio haces. No es hacer ejercicio o no hacerlo, sino cómo esa dosis del ejercicio, a medida que hago más ejercicio, a medida que dosifico, tengo más dosificación, en cuanto más dosis del ejercicio, disminuyo esa mortalidad de lo que hablábamos. Por tanto, ejercicio moderado vigoroso a mayor dosis, más reducción de la mortalidad cardiovascular. Y esto lo vemos, como hablamos, no solamente en la mortalidad total, sino también en la cardiovascular, y vemos cómo se relaciona con el tiempo del ejercicio, con la velocidad, con la intensidad. Yo siempre digo a mis pacientes en rehabilitación cardíaca, ¿cuánto anda? Y me dicen, pues 1 hora. Y la pregunta siguiente es, ¿cuánta distancia anda en esa hora? Porque ahí sacas la velocidad. Claro, no es lo mismo andar 1 hora y andar 6 kilómetros que andar 1 hora y andar 1 kilómetro. Entonces, yo sí os animo, esto es un congreso de prevención, es un poco el enganchar esa comunicación con el paciente para motivarlo. Es importante esa pregunta, no solamente es cuánto anda, sino cuánto ejercicio hace, sino en cuánto tiempo lo hace, ¿no? Es una pregunta que nos da mucha idea de realmente el grado de actividad física que realizan nuestros pacientes. Y ya centrándonos en el tema del sedentarismo en la mujer, veis cómo, bueno, pues aquí tenemos 2 triángulos, un triángulo azul en el que es mucho más importante, tiene más peso en las primeras edades de la mujer, y un triángulo naranja que, digamos, que son los factores biológicos que tienen más peso al final de la vida de la mujer, ¿no? Vamos a analizar un poco qué pasa en ese espectro, qué pasa en ese crecimiento de la mujer, la madurez y la vejez, y por qué decimos que al principio, en las edades tempranas de la infancia y adolescencia, tiene mucho más peso los factores sociales que los biológicos, ¿no? Ya comentábamos antes que hay factores que son comunes a los hombres y a las mujeres, pero que por nuestra biología, al ser diferentes,
pues tenemos unos condicionantes. Claramente estos condicionantes biológicos se expresan muy poco al principio de la edad, al principio de la vida de la mujer, y influyen más los temas o los factores socioculturales, ¿no? Esto está claro, y esto es una charla más que científica, casi es más de filosofar, ¿no? De filosofía, pero está claro que ya el patrón, el rol que nosotros le damos a nuestros niños en la infancia ya está interviniendo en qué tipo de actividad física van a desarrollar. Los juegos en las niñas son más tranquilos, más pausados, juegos de mesa, juegos de pues, pasear muñecas, cambiar de ropa a muñecas, cuidar bebés, y los niños desde el principio pues se les regala un balón, se les hace estar en deportes de equipo. Muy pocas niñas hacen deporte de equipo. Si queréis un poco analizar vuestro contexto pues incluso de amistades, cuántas niñas conocéis que hacen deportes de equipo y cuántos niños conocéis que hacen deporte. Esto es muy importante. El deporte en equipo aumenta la competitividad, aumenta la actividad física, las ganas de mejorar el entrenamiento, y sin embargo, pues, digamos, los deportes más individuales o los juegos que les damos, digamos, empaquetados a las niñas son juegos, son actividades bastante más sedentarias. Y esto es muy, muy importante porque lo que al final se aprende en la infancia es lo que marca, ¿no? Lo que marca el resto de la vida. Sabéis que hay estudios hechos por Valentín Fuster, tanto en España como en Latinoamérica, en el que el influir sobre las edades de preescolar, de 2, 3, 4 años, es definitivo a la hora, y sabéis que a esos niños se les ha seguido y tienen una clara diferenciación en cuanto a hábitos de vida en comparación a otros niños que durante esas edades tempranas de la vida no han recibido esa educación sobre dieta y sobre ejercicio físico. Por tanto, es muy, muy importante incidir. Esto es más que un problema de médicos, de especialistas de salud pública, pero yo creo que todos tenemos que ser conscientes de ello, como las etapas del colegio, las etapas de la infancia y la adolescencia son esenciales a la hora de definir un patrón de actividad física en ambos sexos, ¿no? Bueno, fijaros, esto es 9 indicadores de actividad física y sedentarismo que se usan para medir cuánto podemos influir en ese éxito de lograr actividad física en los niños o no. Y veis cómo, bueno, hay un patrón que es la actividad física global, cuánto de actividad física hace ese niño, pero luego, pues eso, preguntar, participación en un deporte organizado. Esto es impresionante, porque ya os comentaba antes, el hacer un deporte en equipo determina el grado de actividad física de una. No es lo mismo hacer un deporte individual, hablando de niños, no estamos hablando ya de deportistas de élite, está claro, ¿no? El juego activo en los colegios, el desarrollar lugares de hacer ejercicio, de deporte activo, juegos activos, ¿no? El transporte al colegio, que sea un transporte andando en vez del coche, las horas que están con una PlayStation, que están con una Wii, el entorno familiar, que esos padres tengan, digamos, hábito de deporte o no. Y luego ya un poco las políticas de salud pública en cuanto a colegio, la comunidad donde viva esa persona, ¿no? En grandes ciudades, pues a lo mejor no hay la posibilidad de ir andando al colegio, depende de dónde estén. Pues todo esto influye al final en esa digamos, generación de un hábito en la infancia, ¿no? Claramente estos indicadores tienen peor puntuación en las niñas y en las mujeres, y que las niñas que en los niños. Y si ya pasamos a los adolescentes, veis cómo en esta infografía se ve claramente cómo tanto niños como adolescentes masculinos tienen más actividad física en tiempo y en tipo de actividad que las niñas, ¿no? Por ejemplo, veis ahora entre el porcentaje de sedentarismo en España. Bueno, pues vemos un poquito el tema de cuánto porcentaje hay según la edad, y vemos que las niñas en principio tienen un perfil que, aunque a lo mejor se pueden mover un poquito más dependiendo de la edad, cuando ya se va más allá de la actividad física, sino hacia el deporte, vemos que hace menos deporte, ¿no? Ya pasando un poco estas etapas tempranas de la vida de la mujer, que son la niñez y la adolescencia, en la que hemos dicho que hay mucho componente sociocultural, vamos ya a la adulta, ¿no? La edad adulta, yo creo que hay dos grandes determinantes en la vida de la mujer, que no solamente en el sedentarismo y en la actividad física, sino en todo, influyen de forma rotunda, ¿no? en la salud cardiovascular y la salud global
la mujer. Una es el embarazo. Ya nos hablaba Sol Calero de esas complicaciones vasculometabólicas que se producen durante el embarazo, hablando del tema de los trastornos hipertensivos, de los abortos espontáneos sin causa, de los partos prematuros, y cómo nos adelantaba ella que probablemente lo que subyacía en todo esto era una disfunción endotelial, ¿no? Se dice también un poco cómo el embarazo al final es una prueba de esfuerzo, ¿no? Natural a la que sometes a una mujer que cuando tiene disfunción endotelial ya previa, pues se desenmascara, ¿no? Y ella también adelantaba a Sol cómo hay factores de riesgo clásicos y cómo hay factores de riesgo emergentes, ¿no? Y cómo en esos factores se entrelazan y veis cómo está claramente relacionado que la actividad física en la mujer es un factor de riesgo que hay que considerar de forma muy importante y que hay que preguntar e incidir sobre la corrección de ellos, ¿no? Jenny Ortiz nos hablaba un poco de la unidad de rehabilitación cardíaca donde ella está trabajando, cómo se contemplan todos esos hábitos, el tabaco, la actividad física, y hay que incidir de forma global en ellos. No me vale que solamente la mujer deje de fumar si no se acompaña con un aumento de la actividad física y viceversa, ¿no? Entonces, veis cómo dentro de esos factores emergentes que hablábamos al principio de la ponencia están, pues eso, el tratamiento oncológico. Claramente el trastuzumab es un factor que produce insuficiencia cardíaca y que se produce en la mujer porque es a quien le dan el tratamiento del cáncer de mama, pero como, por ejemplo, la actividad física es un factor de riesgo para desarrollar complicaciones durante el embarazo, vasculometabólicas, y después del embarazo y en la edad siguiente, los siguientes años de vida de la mujer, ¿no? ¿Veis? Esto es dentro de este cuarto trimestre que también hablaba Sol, ¿no? Como hay una campaña dentro de la Sociedad Española de Cardiología, acompañada por otras sociedades científicas de medicina de familia, de ginecología, endocrino, de nutrición, para concienciar a la mujer de lo importante que durante esta etapa tenga una vida cardiosaludable y que después mantenga los hábitos de vida fundamentalmente de tabaco y de actividad física, o sea, de tabaco de no fumar y de actividad física regular. Vamos un poquito más allá, una vez que también apuntaba Sol al principio, es este momento en que la mujer tiene un niño, ya no solamente que desarrolle complicaciones vasculometabólicas durante el embarazo, sino incluso cuando haya tenido un embarazo normal, el tener un niño supone, y además hay mucho componente también sociocultural, por eso probablemente el embarazo esté un poco a partir del embarazo y del parto, hay un poco de biológico y hay un poco de social, ¿no? de casi iguales, porque es verdad que la mujer hasta ahora se sigue ocupando de los primeros años de vida del niño, y esto supone claramente que la mujer no tiene tiempo de cuidarse, y dentro de eso es que la mujer no sale a hacer ejercicio, no hace ejercicio porque está cuidando a su bebé. Y es así, y esto la mentalidad tiene que cambiar. Yo creo que, bueno, afortunadamente estamos cambiando, el hombre se ha integrado dentro del cuidado de su hijo, que también es su hijo, no es que ayude a la mujer, es que el hombre cuida a su hijo, ¿no? Y que esto tiene que ser así, porque las campañas de intervención a nivel de pediatría, a nivel de medicina de familia, incluso de medicina de empresa, tienen que ir por ahí. La mujer tiene que ocuparse, porque el embarazo, ya os digo, es una de las etapas más cruciales para el pronóstico vital de la mujer. Si después del embarazo, durante esos primeros meses del parto, esos primeros años, la mujer adquiere un hábito de vida en la que el peso que ha ganado lo pierde, en la que vuelve a hacer ejercicio o empieza a hacer ejercicio porque antes no lo hacía, probablemente el pronóstico cardiovascular de esa mujer cambie. Si esa mujer en el embarazo no pierde los kilos que ha cogido, toma un hábito de vida inactivo porque asume el rol del cuidado de la casa, el cuidado de los hijos, el pronóstico cardiovascular de esa mujer cambia rotundamente. Entonces, es un momento, como médicos debemos saber, cuando entendemos a mujeres, que el posparto es un momento muy importante para cambiar el destino, por decirlo de alguna forma, cardiovascular de la mujer. Y en esto influye la actividad física. Hablamos ya de la mujer adulta y vemos cómo este mapa es devastador, es brutal, ¿no? Vemos cómo hay un gran porcentaje de sedentarismo en la mujer en Latinoamérica. Veis cómo hay más del 50% de sedentarismo en la mujer en Latinoamérica y cómo, pues bueno, se distribuye de formas diferentes, y estando también muy mal el hombre en cuanto a sedentarismo. Hablando de países, comparamos un país con otro o un continente con otro, siempre en cualquier continente sale peor la mujer. La mujer, probablemente por esos componentes que hemos hablado, mezcla de social, sociocultural y biológico, al final en todos los países, independientemente de la cultura, independientemente de la latitud del continente, sale siempre como más sedentaria. Y fijaros esos datos, estos son ya datos de Reino Unido, en los que dicen, bueno, es que 1 de 4 mujeres es que no hacen nada de actividad física. Sin embargo, 1 de 5, es decir, el hombre, siendo sedentario, es menos sedentario que la mujer.
cuando hace ejercicio, hace más ejercicio que la mujer. Y fijaros qué dato tan curioso, cuando veis aquí el muñequito este tumbado. A pesar de que el hombre es menos sedentario que la mujer, a pesar que hace más ejercicio, digamos, programado, el hombre pasa más horas en el sofá que la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que, obviamente, está clarísimo, la mujer no hace ejercicio físico, pero no para de hacer cosas. Pero claro, todos sabéis que ese no parar de hacer cosas en casa o no parar de ir a la compra, llevar a los niños, etcétera, etcétera, pues no vale para la prevención cardiovascular. Entonces, fijaros, el dato es, el hombre es menos sedentario, pero pasa más horas tumbado que la mujer. Es curioso, ¿no? La verdad que la infografía tiene bastante de debatir. Y ya pasamos, para terminar, al final del ciclo de la vida de la mujer, que hay otro dato muy importante, la menopausia. Es el segundo, ¿os acordáis que decía que había dos momentos muy importantes en los que tenemos que influir en la salud de la mujer, sobre todo en la salud cardiovascular, y son el posparto, embarazo posparto y la menopausia? Importantísimo en este momento intervenir sobre la salud de la mujer, campañas en medicina de familia, campañas de salud pública. Esa mujer tiene que retomar la actividad física y si no retomarla, tiene que tomarla, porque va a ser muy importante la vejez que va a pasar esa mujer si ella puede tener un programa de ejercicio físico. Y fijaros, esto es un dato global, no habla solamente del sedentarismo, sino que pasa con la menopausia en Latinoamérica. Y justamente, pues fijaros que dicen, cuando una mujer obesa y tiene menopausia, tiene síntomas de todo tipo, y aquí bueno, ponemos insomnio, trastornos del humor, trastornos depresivos, ansiosos, etcétera, etcétera, están asociados siempre a una vida sedentaria. Es decir, que el paso por una menopausia sana, por decirlo de alguna forma, tiene que ver con la actividad física. Es un momento crucial en el que hay que incidir en la mujer que haga actividad física. Y esto es porque sigue, a pesar de que estamos deplecionados de estrógenos, a pesar de todo esto, el beneficio del ejercicio bajando la inflamación, mejorando la función endotelial, sigue existiendo. Y esto yo creo que es necesario recalcarlo, que la mujer en la menopausia tiene que hacer ejercicio. Y es que es la única forma que su riesgo cardiovascular no se equipare o no supere al del hombre en la vejez. Yo quiero terminar diciendo claramente que la mujer, por lo que hemos visto, probablemente por esa mezcla sociocultural, educativa y de factores biológicos que no podemos cambiar, como es el momento del posparto, el momento de la menopausia, es más sedentaria. Si me dais a elegir, creo que tiene más que ver un componente sociocultural que el biológico. Está claramente relacionado con condicionantes externos que favorecen ese sedentarismo y que se deben promover fundamentalmente medidas de salud pública. Nosotros como médicos de forma individual poco podemos hacer y esto debe ser una campaña, una estrategia de salud pública para poder quitarnos este lastre del sedentarismo, porque al final lo que nos está pasando en esta sociedad en la que estamos viviendo es que estamos todos inflamados. La inflamación es el origen del cáncer, es el origen de la enfermedad cardiovascular, es el origen de las enfermedades reumatológicas y al final, y el mejor antiinflamatorio que existe y el único que no tiene efectos secundarios es el ejercicio físico. Entonces, bueno, nosotros como médicos tenemos esa labor de recomendar el ejercicio físico y debemos también un poco tener la influencia necesaria como para mover las columnas de los sistemas de salud pública y fomentar el ejercicio físico en las edades tempranas. Muchas gracias. Gracias, doctoras. Muy interesante. Realmente he alucinado con cada una de las presentaciones. Han estado excelentes. Creo que es un tema de día a día, un tema que nos ayuda y que tendríamos muchas cosas por discutir. En cuestión de tiempo, voy a hacer la primera pregunta para la doctora Calero. Tengo una pregunta, doctora. ¿El nacimiento pretérmino es un factor de riesgo para el feto, para su futuro? ¿También para la madre? ¿Por qué? A ver, en realidad es un factor de riesgo más para la madre. Hay estudios que se han realizado y uno de los más grandes es en el estudio en el Hospital de Mujeres de Boston, en el que se comparó mujeres que habían dado a luz antes de las 37 semanas y después de las 37 semanas. Entonces, se les hizo un seguimiento de varios años de este grupo de mujeres y la presentación de enfermedades cardiovasculares era más frecuente en mujeres que habían dado a luz antes de las 37 semanas. Y inclusive el riesgo se dobla si es que es antes de las 32 semanas. Entonces, es súper importante
importante ese dato. Y probablemente no hay una hipótesis muy clara o definida de este tipo de riesgo, pero en lo que comúnmente comparten todos estos factores de riesgo es la disfunción endotelial que lleva que llevan estos factores de riesgo, probablemente algunos factores de inflamación crónica que hacen que el endotelio se vuelva disfuncionante y pueda predisponer o acelerar la aterosclerosis. Muchas gracias, doctora. Doctora Nudena, ¿cuál es el ejercicio más recomendado para una mujer posmenopáusica? Sí, pues mira, hasta hace unos años se recomendaba el aeróbico solamente, pues eso, el andar, el hacer bailes y la mujer quería, pero ahora cada vez más se está incorporando el ejercicio de fuerza, ¿no? Para la mejoría física y funcional. Incorporar ejercicio de fuerza que no tiene que ser 5 kilos de peso, pero sí que haya cierta tonificación muscular a nivel de tren superior y tren inferior, se recomienda. Muchas gracias. Doctora Jenny, ¿qué políticas públicas usted recomendaría para controlar el tabaquismo en la mujer? Específicas en la parte de género, aparte de obviamente aumentar los impuestos al tabaco, etcétera, para hacerlos más caros, deberían, como está actualmente, mucho más mujeres adolescentes aumentando el consumo del tabaco, y es una etapa vulnerable en el que el adolescente no sabe quién es, está buscando quién es. Entonces debería fortalecerse la autoestima con psicólogos, y hay un punto muy importante que afecta a la mujer en la adolescencia y en las otras edades, que es el tema del peso. El tabaco disminuye el apetito y entonces cuando la mujer intenta dejar el tabaco, sube de peso y eso hace que vuelva a fumar. Entonces debería haber toda una educación de una nutrición sana para manejo del peso. A los 40 años que la mujer, o en la etapa fértil en que la mujer deja de fumar por estar embarazada y termina el embarazo y vuelve a fumar, en parte está el tema del peso y es una etapa también vulnerable para la mujer, de mucha ansiedad, angustia por los cambios hormonales. Entonces también esa mujer debería tener un asesoramiento nutricional, psicológico, hasta nivelar sus niveles bioquímicos y su estado, y poder aprovechar la etapa de embarazo para dejar el tabaquismo. Gracias, doctora. Doctora Adriana, en las mujeres que tienen ovario poliquístico, ¿usted qué anticonceptivo recomendaría? No tengo audio, doctora. Pues ahí en las mujeres con ovario poliquístico, ¿ya? Sí, ahí tendríamos que hacer una valoración de riesgo cardiovascular en sí para poder establecer de manera global el anticonceptivo que se pudiera utilizar, y obviamente se recomiendan el uso, si utilizamos anticonceptivos combinados con andrógenos de tercera generación, que son los menos dañinos en este grupo de pacientes. Muchas gracias.